Nuevamente muy buenos días, siendo las 11 horas con 7 minutos de este día jueves 11 de noviembre de 2014, se da inicio a esta segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre. Doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, por orden alfabético, consejera Endia Viviana Maciel López, consejero Roberto Quijano Sosa, contador quien figure hoy como secretario ejecutivo, José Alberto Bailón Rebelín, así como nuevamente agradecer las facilidades y el apoyo que nos brinda la Universidad 16 de septiembre, Centro Universitario, al profesor Manuel Rueda Jiménez y Andrés Daniel Ruelas, así como a los estudiantes que hoy nos acompañan. Contralor, por favor, pase lista de asistencia para corroborar que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión ordinaria de conformidad a lo que refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del INTA-IBC. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos por orden alfabético. Gómez Llanos León, Enrique Alberto. Presente. Maciel López, Heréndira Viviana. Presente. Quijano Sosa, Roberto José. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos que integran el Pleno. Gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24, los más relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del INTA-IBC, se integra el Pleno declarándose instalada en la presente sesión ordinaria, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta segunda sesión ordinaria del mes de noviembre del 2014 serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas INTA-IBC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el reglamento de sesiones del propio instituto. También les hago de su conocimiento, compañeros consejeros, integrantes de este pleno, que cuando se trate de votaciones nominales conforme los ponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del pleno del INTA-IBC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, Contralor, por favor, dé lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta de orden del día para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del INTA-IBC. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión, aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del INTA-IBC, celebrada el día 3 de noviembre de 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada el día 31 de octubre al día 6 de noviembre de 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.3. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la Secretaría Ejecutiva. 4.4. Presentación, discusión y aprobación de los proyectos de recursos de revisión, los cuales son 4.4.1, RR/95/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 4.4.2, reglamento RR/102/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 4.4.3, RR/110/2014, presentado en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. 4.5. Presentación, discusión y aprobación de los proyectos de denuncias públicas. 4.5.1. Denuncia pública 07 de 2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.5.2. Denuncia pública 08 de 2014, presentada en contra de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. 4.5.3. Denuncia pública 09 de 2014,
presentada en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado. 4.6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la actualización de la guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 5.º punto, asuntos generales. 6.º punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y por último, 7.º punto, clausura de la sesión. Es cuanto. Muchas gracias, Contralor. Bien, compañeros consejeros, se somete a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que si así lo desean, la desincorporación de algunos de los temas que han sido considerados en el mismo orden del día, o la incorporación de aquellos temas o asuntos que no requieran examen previo de documentos o que desean de obvia o urgente resolución. Bien, consejeros, en el uso de la voz, si desean incorporar o desincorporar alguno de estos temas. Gracias, presidente. Consejero, solicitar, por favor, que se desincorpore el punto 4.3, informe mensual de seguimiento y avances por parte de la Secretaría Ejecutiva, toda vez que se encuentra ella incapacitada, y bueno, el documento requiere un mayor análisis. Yo, lo personal, sí deseo solicitar también la incorporación asuntos generales sobre la presentación, discusión y aprobación para que en caso la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos supla la ausencia de la Secretaría Ejecutiva por las razones que va a exponer la consejera ciudadana. Bien, Contralor Interno, por favor, sea tan amable en someter en votación económica la propuesta del orden del día modificado conforme establecido el artículo 26 del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAIBC para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de noviembre. Asimismo, atento a lo establecido por el artículo 29, mismo reglamento someta a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para su desahogo en los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día, concernientes a las actas de la sesión anterior y correspondencia. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2, sometida a consideración en votación económica, solicitando se sirva al levantar su mano, en primer lugar, quienes estén a favor de la primera propuesta. Enseguida, levantar su mano quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informó a usted que existen 3 votos a favor de la propuesta de orden del día. Gracias, Contralor. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta indicada por remisión anticipada, si alguno de mis compañeros consejeros integrantes de este pleno desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Marcelo, que sin comentario. Quijano Sosa, Roberto José, sin comentarios. Bien, un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, Contralor, someter en votación económica la aprobación del acta. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 3 de noviembre de 2014. Bien, toda vez que fue dispensada la lectura de dichos documentos, si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, Contralor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 31 de octubre al 6 de noviembre de 2014. 4.3. Informe mensual de seguimiento y avances por parte de la Secretaría Ejecutiva fue eliminado. 4.4. Presentación, discusión y aprobación de los proyectos de recursos de revisión RR/95/2014,
presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Muchas gracias, Contralor. Bien, para el desahogo de este punto, le vamos a conceder el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que exponga a este pleno el proyecto de resolución que ha sido escrito hasta por un término de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Agradecer de nueva cuenta a la universidad por su gentileza y su amabilidad como siempre, y felicitar a los alumnos que están aquí presentes a atender este pleno público. Como lo comentaba el licenciado Enrique Gómez Llanos, nuestro presidente, ustedes o cualquier ciudadano, sin tener que demostrar ningún interés, ni tener que demostrar ninguna razón, puede solicitar información pública a los sujetos obligados. Como se comenta, el sujeto obligado son los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los 5 municipios del estado, ¿sí? Y cualquier otro ente público que administre o que tenga recursos públicos. Lo que a continuación vamos a hacer es que vamos a resolver 3 asuntos que fueron sujetos a nuestra consideración. Nosotros técnicamente le llamamos recursos de revisión, en el cual un ciudadano, en este caso, hace una solicitud al Ayuntamiento de Tijuana. El Ayuntamiento de Tijuana le contesta al ciudadano. El ciudadano no está conforme con la resolución o con la respuesta por parte del Ayuntamiento, y como se comentó, él tiene 15 días, lo cual hizo en término, a comparecer ante nosotros, ante el Instituto de Transparencia, para que de alguna manera, como coloquialmente se dice, revisemos su caso, ¿verdad? Y resolvamos en relación a su solicitud de información. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a hacer una relación muy rápida de qué es lo que se solicitó, qué es lo que el Ayuntamiento le contestó y qué es lo que nosotros estamos resolviendo. Muy bien. Voy a leer literalmente la solicitud. Una disculpa si no se entiende, pero así fue solicitada. Le solicito la información de los números económicos del Servicio Público de Transporte TIJTL 4526 a nombre de Alonso Ortega Rosas, TIJTL 6397 a nombre de Teresa García Mondragón y TIJTL 6558 a nombre de Walter Rosel Carcaño López. El económico TIJTL 4525 lo tiene desde el 2 de abril la Consejería Jurídica a cargo del licenciado Gerardo Herrera Zavala para resolver a favor, ya que actualmente se encuentra ilegalmente a nombre de Josefina Cázares, madre del exregidor Ricardo Franco Cázares, con la transferencia falsa, entre comillas dice firmas falsas, detectada por la actual administración de la Dirección Municipal de Transporte Público de Tijuana. El económico TIJTL 6958, que actualmente se encuentra ilegítimamente a nombre de Efraín García Granados, que sí le correspondía un número económico porque era una transferencia por defunción, pero no el económico 6958, el cual es de Walter Rusel Carcaño López, expediente que fue remitido a la Dirección de Tránsito de Tijuana, a la Consejería Jurídica para su resolución del 2 de abril del 2014. El expediente económico TIJTL 6379 a nombre de Teresa García Mondragón lo remitió la Dirección Municipal de Transporte a Consejería Jurídica desde el 18 de marzo para su análisis y hasta la fecha no ha emitido resolución alguna. En concreto, este ciudadano le está pidiendo al Ayuntamiento de Tijuana el estado o el estatus o la información respecto de unos transportes públicos y está cuestionando la legitimidad de esos permisos y está solicitando copia del expediente de esos permisos. Como les mencionaba, jóvenes, el ciudadano no tiene por qué justificar el motivo de solicitar esa información, ¿verdad? Entonces, como lo pueden hacer cualquiera de ustedes, solicitar información de lo que sea a la autoridad que le corresponda, y la autoridad si está dentro de sus atribuciones y de su obligación, está obligado a contestar. En este caso concreto, el Ayuntamiento de Tijuana le contesta al ciudadano. No voy a leer la respuesta porque es una respuesta amplia, me voy a limitar a decirles que está pidiendo información de prácticamente 1, 2, 3, 4, de 5 placas, le da alguna respuesta, aparentemente el ciudadano impugna porque habla de
de firmas falsas, etc. Pero al final del día el Ayuntamiento de Tijuana le contesta al ciudadano. El ciudadano no está de acuerdo con la respuesta del Ayuntamiento de Tijuana, interpone un recurso de revisión. Cuando nosotros recibimos un recurso de revisión, le notificamos a la autoridad: hoy hay un recurso de revisión, contesta para ver si la denuncia que está haciendo el ciudadano, el reclamo, es correcto o no. En este caso, el Ayuntamiento de Tijuana no dio contestación al recurso, o sea, no respondió a lo que alega el ciudadano, lo cual, dicho propiamente y técnicamente, no es correcto. Cuando una autoridad es demandada, la autoridad tiene que contestar a la demanda en el recurso de revisión, en este caso concreto. Y ahorita les vamos a contar la consecuencia de eso. Bueno, derivado del asunto que pone en nuestra consideración el ciudadano, nosotros hacemos un análisis de la Ley General de Transporte del Estado, del Reglamento de Transporte para el municipio de Tijuana, y encontramos que efectivamente cualquier ciudadano tiene acceso a esa información, y solamente eso, sino que la autoridad responsable está obligada a subir a su portal electrónico, como lo mencionaba el licenciado Enrique Gómez Llanos hace un momento, toda la información que la propia ley indica. Y en este caso concreto, la ley, el Reglamento municipal de transporte de Tijuana, obliga al ayuntamiento a que suba esa información, aun cuando un ciudadano no se la cuestione o no se la pregunte. En virtud de lo anterior, nosotros estoy proponiendo a mis compañeros miembros del Pleno del Instituto de Transparencia que se modifique la resolución por parte del Ayuntamiento de Tijuana y se le entregue toda la información que el solicitante, recurrente, ciudadano está solicitando. Gracias. Muchas gracias, consejero. Consejera, queda a tu disposición el proyecto de resolución que ha sido expuesto por el consejero Roberto Quijano. Si deseas hacer algún comentario, te concedo solo para que se comenta. Gracias, sin comentarios. Gracias, soy un servidor. Únicamente sí estoy de acuerdo con el planteamiento que pone el consejero. Entonces, como bien se menciona, es información que se genera y que administra este sujeto obligado. O sea, debe de tenerla disponible porque la propia reglamentación, la propia normatividad los obliga a que se registren estos números de taxis, esta información que solicita el ciudadano. Por tal motivo debiese tenerla. Y por eso, de acuerdo en que se modifique la respuesta que le da inicialmente el ciudadano para que le entregue otra en donde le proporcione la información. En caso de que no la tenga, justifiquen la razón por la cual no se tiene esta información. Bien, si no hay mayores comentarios, le vamos a solicitar al Contralor, por favor, proceda a someter en votación nominal la resolución que ha sido expuesta. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-PC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de recurso de resolución RL/95/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuyo sentido es modificar la respuesta, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Roberto Quijano, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el toque. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/95/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones del Instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.4.2 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/102/2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto,
Le concedemos el uso de la voz a la consejera Viviana Maciel para que exponga a los integrantes de este pleno el proyecto de resolución. Gracias, presidente, consejeros, público asistente, una vez más, gracias por acompañarnos. Bien, exponerles que un grupo de personas inconforme con la respuesta que otorgó el Ayuntamiento de Tijuana, es decir, el sujeto obligado a la información que este grupo de personas solicitó, voy a leer textualmente los 4 puntos de información que fue solicitada por este grupo de personas. Primero, solicitó recurso destinado para las prestaciones de los policías municipales activos en Tijuana. 2. Proyectos aprobados para el municipio de Tijuana en el marco del Programa Nacional de Prevención Social para la Violencia y la Delincuencia en el ejercicio del 2014. Recurso destinado para la capacitación de la Policía Municipal en Tijuana en el ejercicio 2014. Y recurso destinado para las prestaciones de los nuevos policías municipales en Tijuana. La modalidad solicitada fue para entregar esta información, versión electrónica en formatos abiertos y en caso de no existir, en copia simple. La respuesta que da el sujeto obligado, es decir, el Ayuntamiento de Tijuana, menciona que no está en condiciones de emitir la información requerida en virtud de que se encuentra dentro de la hipótesis de información reservada o confidencial, al tratarse de actividades relacionadas con la prevención del delito. Además de lo anterior, también esa información de esta índole se pondría en riesgo la seguridad patrimonial del ayuntamiento. El estudio del asunto consistió en determinar si efectivamente la información peticionada por este grupo de ciudadanos tiene carácter de reservada y es de acceso restringido, tal como lo manifestó el sujeto obligado, o por el contrario, se trata de información pública que debe procederse a la entrega. Una vez realizado el estudio, se concluye que no es suficiente clasificar una información como reservada por el solo hecho de que algún funcionario público estime que tal información es reservada. Por lo tanto, el sujeto obligado no acreditó a juicio de este órgano garante la reserva de la información, ni siquiera la existencia del acuerdo de reserva correspondiente. Respecto a la información solicitada sobre los recursos destinados a prestaciones y capacitaciones de la policía, no existe duda que se refiere al ejercicio de recursos públicos, por lo cual se trata de información pública. En relación a la solicitud sobre los proyectos aprobados por el Ayuntamiento de Tijuana en el marco del Programa Nacional de Prevención Social para la Violencia y la Delincuencia en el ejercicio 2014, el dar a conocer los nombres de los proyectos aprobados para llevar a cabo el programa antes referido, contrario a lo que argumenta el sujeto obligado, no afecta a las actividades relacionadas con la prevención del delito, puesto que con ello se informa a la sociedad en general cuáles son las acciones y metas llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos del programa. Adicionalmente, he de comentar que en el estudio se señala que en el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero del 2014 se encuentra publicado el monto otorgado al Ayuntamiento de Tijuana en el marco de este Programa Nacional de Prevención del Delito por la cantidad de 60.946.583.45. Derivado de lo antes expuesto y en virtud de que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información, se propone ante este pleno, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, revocar la respuesta del Ayuntamiento de Tijuana para que dé acceso y entregue en la vía seleccionada por la hoy parte recurrente en su solicitud original la información a la que se refiere la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento en los términos del considerando séptimo del proyecto de resolución del presente recurso. Adicionalmente, se exhorta al sujeto obligado que en la medida de sus posibilidades
procure entregar a los solicitantes la información en bases de datos manejables para su reutilización. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Consejero, queda a su disposición el proyecto de resolución que has puesto, consejera. Si deseas hacer el uso de la voz, manifestarte respecto al mismo, se te concede hasta por 5 minutos. Claro que sí, gracias. Es un recurso muy interesante, jóvenes, señores y señoritas, porque se trata de una organización social que le está pidiendo al Ayuntamiento de Tijuana información relativa a seguridad pública. Le pregunta qué prestaciones reciben los policías, cuáles son los proyectos aprobados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Y de acuerdo al diario oficial, a Tijuana se le asignan cerca de 60 millones de pesos. Hago la aclaración, a Mexicali se le asignan casi 50 millones de pesos también en materia de seguridad pública. Y yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho de saber cómo se van a aplicar esos recursos, ¿sí? Yo creo que es un derecho de todos, de unas cantidades tan importantes, sobre todo en materia de seguridad pública, cuáles son los programas y a qué van a ser destinados. No estoy de acuerdo en que el Ayuntamiento de Tijuana dicte una resolución en la cual dice que es información confidencial, que es información que no se puede dar, ¿verdad? Cuando el efecto fuera el contrario, ¿no? Si hay un programa preventivo, yo creo que la sociedad estaríamos obligados a conocer esos programas y por qué no participar e involucrarnos en esos programas preventivos. Imagínense ustedes que de esos 50 millones, maestros, esté destinado 1 millón de pesos o medio millón de pesos para darles cursos preventivos a los muchachos en materia de prevención del delito. Bueno, ¿cómo accedo a ese fondo y qué requisitos tengo que cumplir? En el caso del Ayuntamiento de Tijuana se niega a dar la información, lo cual en lo particular a mí me parece incorrecto. Y otra parte que me parece también grave y que la propia resolución es una resolución bastante larga, de más de 20 hojas, y por eso no la leemos toda, donde la autoridad, el Ayuntamiento de Tijuana, no solamente lo niega, sino lo fundamenta en una ley que está abrogada. Fíjense nada más la responsabilidad en que está incurriendo un funcionario público. Pues la mayoría de ustedes son estudiantes de Derecho, ¿verdad? Quiero pensar. ¿Sí? Imagínense nada más que un juez o que una autoridad resuelva algo en una ley que ya no existe. Imagínense la violación a la dignidad del ciudadano y la responsabilidad en que incurre ese funcionario público, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo notar que no solamente está mal fundamentada, sino que también nos fundamenta una ley que ya no existe. Entonces estoy a favor de la resolución en el sentido de ordenarle al Ayuntamiento de Tijuana que dé la información al ciudadano tal cual está solicitando. Gracias. Gracias, consejero. Bueno, aunado a lo expuesto por mis compañeros consejeros, me gustaría agregar que toda vez que el sujeto obligado, en este caso, no dio respuesta al recurso de revisión que interpuso el ciudadano, se presumen como ciertos o afirmativos los hechos que manifiestan en su solicitud y en su recurso el ciudadano. Por tal virtud, con fundamento en el artículo 90 de la propia Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, procede la entrega de información, además de que el entregar la misma no se causaría ningún perjuicio. Esa información pública no es clasificada como reservada o como confidencial. En tal virtud, servidor, estoy de acuerdo con el proyecto que ha sido expuesto. Y bien, Contralor, le solicito proceda a realizar la votación nominal del proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí PC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso RR/102/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuyo sentido es revocar la respuesta del sujeto obligado, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa, Roberto José, a favor del proyecto. García López, a favor de revocar la respuesta del sujeto obligado. Consejero presidente, le informó a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto.
Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-102-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se instruye Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones del Instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceder a la lectura al siguiente punto del orden del día. 4.4.3 Presentación, aprobación y discusión del recurso de revisión 110/2014, presentado en contra de la Secretaría de Protección Ambiente del Estado. Gracias, Contralor. Para el desahogo de este punto, me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos, mismo que procedo a hacer en los siguientes términos. Este recurso, como bien ha definido, se identifica como WR/110/2014 y es presentado en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. Bien, la solicitud fue la siguiente. Solicito el juego de archivos compatibles con el programa ARC-GIS que contienen el modelo de ordenamiento ecológico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, el cual fue publicado el 3 de julio del 2014 en el periódico oficial del Estado de Baja California, particularmente lo que se refiere a los polígonos de las unidades de gestión ambiental y sus subsistemas, incluyendo sus metadatos. Bien, en respuesta se da respuesta a esa solicitud de información y en razón a ella es que el ciudadano, conforme con la respuesta que le da el sujeto obligado, en este caso Secretaría de Protección Ambiente del Estado, es que acude ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para efecto de inconformarse con ello, presenta su recurso de revisión, al cual no da contestación el sujeto obligado, y al entrar al análisis a fondo de este asunto podemos decir que es necesario precisar que la parte recurrente, en este caso el ciudadano que se agravia en ese sentido, de que la información que solicitó la pidió en un formato específico, es decir, que los archivos fueran compatibles con el programa denominado ARC-GIS, mientras que el sujeto obligado, al momento de dar contestación a la solicitud que nos ocupa, le entregó información peticionada en formato PDF, motivo por el cual el recurrente interpuso su recurso de revisión. En aras de encontrar mayores elementos, nosotros nos constituimos del instituto para efecto de revisar el portal del propio sujeto obligado, a revisar una búsqueda en la cual se encuentra la misma y que el resultado nos da la siguiente resolución que proponemos a este pleno. O sea, derivado de estos documentos que hemos encontrado de la búsqueda realizada por este instituto, es viable concluir que el programa denominado ARC-GIS es un programa utilizado en los modelos de ordenamiento ecológico. Aunado a ello, el sujeto obligado, al momento de dar respuesta a la solicitud que dio origen al presente procedimiento, le informó al peticionario que se encontraba a su disposición un disco compacto CD, el cual contenía la información peticionada, es decir, el modelo de ordenamiento ecológico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, en archivos compatibles con el programa que solicitó el hoy recurrente, es decir, el programa, la abreviatura es ARC-GIS. Sin embargo, esto no fue así, ya que el sujeto obligado le entregó al solicitante los documentos referidos en formato PDF, el cual no es compatible con el programa mencionado. Por ende, se puede concluir que el sujeto obligado cuenta con los archivos compatibles con dicho programa, ya que no manifestó imposibilidad alguna para entregar dichos archivos en el formato requerido. Además, tomando en cuenta que el sujeto obligado no contestó el presente recurso de revisión, al igual mencionado en el recurso anterior en términos del artículo 90 de la Ley de Transparencia, se presume que son como ciertos los hechos señalados por el ciudadano. El sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, integrantes de este pleno, es el siguiente. De conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto
con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado que le dio inicialmente al ciudadano. Esto es para que dé acceso al solicitante al modelo de ordenamiento ecológico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado en un formato compatible con el programa ARC-GIS, haciendo hincapié que no es viable el acceso a través del formato PDF como lo hizo al momento de dar respuesta a su solicitud. Es cuanto, consejeros, queda a su disposición lo que ha expuesto el servidor. Si desean hacer algún comentario, se les concede la voz hasta por 5 minutos. Gracias. Únicamente hacer énfasis que la información sí fue entregada. Aquí el solicitante se conforma porque no se entregó esta información en el formato específico que solicitó. Hacer nada más una recomendación a las autoridades, a los que son obligados, pues que procuren entregar la información justamente en los formatos, en la modalidad que solicita el ciudadano y así evitar llegar a un recurso de revisión, alargar los tiempos de la entrega de la información. Es cuanto. Gracias, consejero. Sin ningún comentario adicional. Gracias. Toda vez que no hay mayores comentarios, Contralor, le solicito por favor proceda a realizar la votación nominal del proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-PC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso PR-110-2014, presentado en contra de la Secretaría de Protección del Ambiente del Estado, cuyo sentido es modificar la respuesta del sujeto obligado, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. García López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva por favor pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-110-2014, presentado en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye, Contralor, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes en el mismo interviniente. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública DP-07-2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Para el desahogo de este punto, le concedemos el uso de la voz a la consejera el consejero Roberto Sosa, para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Claro que sí, gracias, señor presidente. A continuación, lo que vamos a hacer nosotros es, no vamos a resolver un recurso de revisión, sino que aquí un ciudadano de Mexicali, a través de nuestro portal electrónico, denuncia que la página electrónica propiamente del Ayuntamiento de Mexicali, él está haciendo una solicitud de información y que esa página no está funcionando, ¿sí? Es una denuncia simple y sencillamente. Nosotros, el Instituto de Transparencia, todos los días revisamos todos los portales electrónicos de los sujetos obligados para ver si están funcionando. No nos metemos a ver la calidad de la información, simplemente está o no está funcionando. Bien, este ciudadano dice en su denuncia, que le hizo electrónicamente, lo pueden hacer cualquiera de ustedes, dice: desde las 8 de la mañana el portal del Ayuntamiento de Mexicali se encuentra deshabilitado y solo aparece un logo cuando inicia su administración. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es procedemos precisamente a revisar el portal electrónico del Ayuntamiento de Mexicali y verificar si efectivamente lo que está denunciando el ciudadano es correcto o incorrecto. En ese momento nos percatamos que ya había sido reparado el error. Sin embargo, si lo hacemos del conocimiento, porque los portales electrónicos, jóvenes señores y señoritas,
deben estar habilitados 24 horas, 365 días, de tal manera que si el maestro está en la Ciudad de México, quiere hacer una solicitud de información, se puede meter en su computadora y debe estar accesible independientemente de la hora. O si alguno de ustedes un fin de semana, un sábado, un lunes en la mañana, un domingo están en su casa y quieren hacer solicitud de información, lo pueden hacer desde su hogar. Es por eso que los sujetos obligados tienen la obligación de tener 24 horas todo el día, todos los días del año, la información actualizada. En este caso no estaba, lo reconoció el Ayuntamiento de Mexicali y menciona que ya subsanó el error que existía y ya podía acceder la ciudadanía a ese portal electrónico para solicitar información. No obstante eso, nosotros, si bien es cierto, no sancionamos esa conducta, lo que sí hacemos es un exhorto al Ayuntamiento de Mexicali de tal manera que tenga mucho más cuidado y pues bueno, algo tan importante como es el hacer una solicitud de información que sea accesible y esté permanentemente precisamente accesible al ciudadano. Es por eso, señores consejeros, es que el término de la resolución que un servidor está proponiéndole al Pleno es que se recomienda al sujeto obligado que la información de oficio que se refiere al artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública se publique en los términos del artículo 12, es decir, que esté permanentemente abierto el portal y accesible a cualquier ciudadano. Esa es la resolución que estamos haciendo, no de un recurso de revisión, simplemente de una denuncia pública que hace un ciudadano. Muchas gracias. Únicamente agregar que cuando un ciudadano denuncia un portal, como en este caso, por el cumplimiento de alguno de los sujetos obligados a que no tenga disponible esta información pública de oficio, nosotros procedemos inmediatamente a turnarlo a la coordinación de evaluación del propio instituto para el efecto de que revise este portal, que fue el caso, el cual nos invite, se le turna al sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Mexicali, se le dice: este es el dictamen, estamos detectando que no está esta información que el ciudadano ha denunciado, que tiene que ver con la respuesta, con las solicitudes que hacen, las respuestas a las solicitudes. Y además, en pleno del órgano garante nos constituimos y revisamos, ingresamos al portal para efecto de verificar el estado en que se encuentra. En tal virtud, se detectó que sí existen registro de las solicitudes, de varias solicitudes de información y respuestas de estas solicitudes, pero por lo menos en lo que respecta a las que denuncia el ciudadano en esta ocasión, no se encontramos. En tal virtud, procede a declarar que hay un cumplimiento parcial por parte del sujeto obligado y el servidor estoy de acuerdo con el proyecto de resolución que ha expuesto el consejero Roberto Mexicali. Si no hay mayores comentarios, le solicito al Contralor, por favor, proceda a realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno Itaí, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/07/2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando que sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/07/2014, presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia citada. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervenían. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.5.2 Presentación, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/08/2014, presentada en contra de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto, le concedemos el uso de la voz a la consejera de Maciel López para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto. Gracias, presidente y consejeros. En los mismos términos de la denuncia anterior, bueno, un
ciudadano presenta una denuncia ante este instituto, una vez que revise el portal de obligaciones de transparencia, el portal de internet de Oficialía Mayor, señala, voy a leer textualmente: consulte el portal del Gobierno del Estado y en la parte de información pública de oficio en el tema arrendamientos, en Oficialía Mayor la información no está actualizada, ya que lo que presentan es a marzo de 2014 y estamos a septiembre. Y de acuerdo a la ley de transparencia debería actualizarse trimestralmente. O sea, ya debería estar la de junio de 2014. Se turna al coordinador de evaluación y seguimiento para que haga una revisión de este portal, se le informa al sujeto obligado de la falta de actualización de esta información y bueno, posteriormente se recibe ya respuesta por parte del sujeto obligado, de Oficialía Mayor, de que se encuentra ya toda esta información actualizada. El órgano garante nuevamente revisa el portal de internet para revisar que efectivamente se encuentra publicada en los términos la información solicitada y bueno, de esta revisión se observa que en fecha de elaboración de la presente resolución el sujeto obligado efectivamente publica la información a la que se refiere la solicitud de la denuncia. Por lo tanto, consejeros, se propone que este órgano garante concluya que el sujeto obligado cumple con la solicitud de denuncia realizada por el ciudadano, es decir, está pública la información. Gracias, consejera. Consejero, queda a tu disposición el proyecto de resolución que ha expuesto a la consejera. Si deseas hacer el uso de la voz, te concede hasta por 5 minutos. Sí, cómo no. No hay duda que los sujetos obligados, el gobierno, está obligado a subir toda la información. Excepcionalmente puede reservarse información, ¿sí? Pero tiene la obligación de subir permanentemente la información. Como es tanta la información, la propia ley de transparencia, hay información que tiene que subirse al día siguiente, a la semana siguiente, a los 2 meses. Es decir, la información tiene que actualizarse de manera permanente porque de nada nos serviría información antigua, información vieja. Bueno, en el caso concreto, el denunciante, como bien lo menciona la consejera Viviana Maciel, dice que esta información eso la solicitó en septiembre y si no mal recuerdo era información de marzo o de abril, ¿no? Exactamente, cuando él revisa el portal está hasta el mes de marzo. Hasta el mes de marzo, imagínense, ¿no? Estamos en septiembre y se refiere a información del mes de marzo. Eso no es información actualizada, no nos serviría de mucho, ¿no? Entonces, por eso la propia ley le indica y le obliga a la autoridad a estar actualizando permanentemente esa información. En el momento que se hace la denuncia, que lo hacemos del conocimiento de la autoridad, el sujeto obligado actualiza la información y es por eso que nosotros el proyecto va en el sentido de que sí cumplió la autoridad, si bien es cierto en aquel momento no estaba actualizada, en el momento que ya se presenta la denuncia ya se había actualizado. Entonces, a favor del proyecto. Gracias. No viendo más comentarios, le solicito, contralor, por favor proceda a realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/08/2014 presentada en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en cuyo sentido es que el sujeto obligado cumple con la publicación de la información solicitada, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Roberto Quijano, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/08/2014 presentada en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia pública que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye el Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron.
Dicho esto, les solicito la lectura al siguiente punto del orden del día. 4.5.3 Presentación, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/09/2014 presentada en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto, me permito dar cuenta del mismo con un término máximo de 10 minutos, de lo cual, en referencia a la denuncia que fue presentada en este caso, es relativa a lo siguiente. Se me indicó que los currículums vitae de ambos funcionarios estaban en el sitio web de la PDH y mencionan cuál es el sitio. En dicho enlace se tiene la siguiente leyenda: la información curricular de los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel de funcionario de mayor jerarquía. Existen únicamente 7 currículums, incluyendo los que solicité. Hago notar de nuevo que se tienen únicamente 7 currículums y de acuerdo al enlace que tiene la propia PDH, la Procuraduría de Derechos Humanos, existen más de 7 funcionarios de nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel de funcionario de mayor jerarquía. De acuerdo al propio artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se contempla la información pública de oficio que hacíamos mención al inicio, que debe estar disponible en todo momento para consulta de los ciudadanos. Dentro de ella se encuentra esta en la fracción tercera, que es la información curricular de los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel de funcionario de mayor jerarquía. En tal virtud, el resultado de la evaluación, nosotros turnamos nuevamente esta denuncia pública al titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento. Él hace un dictamen, revisa el portal, donde efectivamente detecta que no se publica de manera completa la información curricular de los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento o su equivalente a nivel de funcionario de mayor jerarquía. En virtud de lo anterior, yo propongo a este órgano garante que se concluya que este sujeto obligado incumple con la obligación que consiste en publicar la información curricular de los servidores públicos ya mencionados, en tal virtud de conformidad con los considerandos tercero, cuarto, y en virtud también del resultado de la evaluación realizada por el coordinador de evaluación y seguimientos al portal de obligaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado, se concluye que el sujeto obligado denunciado incumple con la obligación que consiste en poner a disposición del público en su portal de obligaciones de transparencia la información curricular de los servidores públicos cuyos puestos se puedan identificar como equivalentes a jefes de departamento, información pública que de oficio se señala en la fracción tercera del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Asimismo, se le exhorta al sujeto obligado, propongo que le exhorte, para que la información pública de oficio a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California se publique en los términos del artículo 12 de la propia ley. Es cuanto, consejeros, queda a su disposición el proyecto de resolución expuesto por un servidor. Si desean hacer su labor, se les concede hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Únicamente comentar que, bueno, gracias, pues que es lamentable la recurrencia de no publicar esta información, y esto lo tenemos reflejado en las propias evaluaciones que hace el instituto, ¿no? Cada 4 meses, y que hay recomendaciones muy puntuales y recurrentes respecto de la falta de publicación de información respecto de los currículums y de otra más información de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estas recomendaciones han sido puntualmente publicadas en nuestro portal internet y que pueden encontrar ahí no solo de la Procuraduría, sino de todos los sujetos obligados, todas esas recomendaciones que son generadas de la evaluación que se hace a los portales de internet respecto de esa información que por obligación deben publicar en sus portales los sujetos obligados. Es cuanto. Gracias. Este asunto, en lo personal,
es algo muy interesante, porque la Procuraduría de los Derechos Humanos es la responsable precisamente de garantizarnos el respeto a nuestros derechos humanos. Los derechos humanos son derecho a la libertad, a la educación, a la vida, a la salud, etcétera, etcétera. Uno de los derechos humanos de nueva generación, jóvenes, es el derecho a la información, ¿sí? Apenas hace algunos años en México y en Baja California se empezó a reglamentar precisamente el derecho humano, que está al mismo nivel del nivel de la vida y de la salud, de la educación, de la libertad, de la seguridad. Es el derecho a que nosotros tenemos a la información pública. Nos parece un poquito irónico que aquel órgano que es el encargado de garantizar ese derecho sea omiso, o sea oscuro, no sea transparente, ¿verdad? Porque de la solicitud de la denuncia que hace esta persona dice hay 7 funcionarios públicos, cuando la ley ordena que de director general, de jefe de departamento para arriba, ¿verdad? Esté la información curricular, y en este caso no está la información curricular. Entonces me parece irónico, ¿verdad?, que a quien le corresponde garantizar ese derecho, ¿verdad?, que la Procuraduría de los Derechos Humanos no lo haga. Entonces es por eso que nosotros estamos resolviendo y decretando que la Procuraduría de los Derechos Humanos está incumpliendo con su responsabilidad, y lo estamos precisamente exhortando. Ahora sí que nosotros somos los que exhortamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos a que esa información, en los términos del artículo 12 de nuestra ley, se suba de esa información curricular. Gracias. Sí, gracias, consejeros. Contralor, no habiendo más comentarios, le solicito proceda a la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-PC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de la denuncia pública EP-09/2014, presentada en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. A favor del proyecto de resolución. García López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Antes de repetir su voto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Gracias. A seguir las formalidades. Sí. Luego nos impugna la resolución. Bien, Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de la denuncia pública EP-09/2014, presentada en contra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia pública ya expuesta. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervenían. Dicho esto, le solicito proceda a la lectura del siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y, en su caso, la aprobación de la actualización de la guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación de la información pública de oficio, señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Gracias, Contralor. Para les hago este punto, me permito tomar el uso de la voz nuevamente para exponer lo siguiente. A manera de antecedente, me permito recordar a ustedes, compañeros consejeros, integrantes de este pleno, que en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo del año en curso, se aprobó el ejercicio de la guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Este documento, que es de gran relevancia para llevar a cabo una importante tarea del Instituto referente a vigilar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Esto es lo que platicábamos ahorita en las denuncias que hemos expuesto, es información pública de oficio que debe tener a disposición del ciudadano. Este pleno aprobó estos criterios y es de mencionar que a través de ellos se ha venido evaluando a los sujetos obligados. Mismas evaluaciones que están disponibles en nuestro portal, el resultado de ellas,
y que han sido expuestas tanto a sociedad civil, grupos organizados, como a los medios de comunicación a través de conferencias de prensa. Bien, es el caso que el día 1 de agosto del año en curso fue publicado en el periódico oficial la última reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro Estado, destacando entre otros aspectos iguales de relevantes la nueva obligación de todos los sujetos obligados por la ley, mencionando los sujetos obligados, los tres poderes, los ayuntamientos, organismos autónomos y todos aquellos que recibamos recursos públicos, nuestra obligación de publicar en la fracción octava del artículo 11 el presupuesto de egresos en su versión ciudadana. Esto es un presupuesto más ciudadano que cualquier persona, sin importar su nivel académico, sin importar su edad, pueda entender el mismo. En tal virtud, adicional a ello, se señala en esta fracción que la información contenida deberá ser expuesta de manera sencilla y fácil, comprensión para el ciudadano. Bien, en ese sentido, en el documento que hoy se somete a consideración de este Pleno, se incorpora la definición del presupuesto ciudadano, acorde a lo establecido en la propia ley, como bien lo he mencionado anteriormente, con lo cual se integran elementos adicionales a este instrumento referencial de criterios y que permitirá llevar a cabo la tercera evaluación de los portales de obligaciones de transparencia. Bien, consejeros, dicho documento ha sido remitido a cada uno de ustedes, por lo cual, si desean hacer algún comentario respecto a su contenido, a la propuesta que un servidor me permito realizar en este momento, se les concede la voz hasta por 5 minutos. Sí, tengo un comentario muy breve. Lo que estamos haciendo ahorita, jóvenes, estamos resolviendo un criterio, eso quiere decir una instrucción general que le estamos dando a los sujetos obligados en relación a que en sus portales electrónicos ellos suban o todos tengamos acceso a lo que se llama el presupuesto ciudadano. Cuando un ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros, sin gustar a nadie, leemos un presupuesto, salvo que seamos expertos en la materia, generalmente, voy a hablar en primera persona, no le entiendo o le entendemos muy poco. Entonces, el criterio que nosotros estamos haciendo es que le estamos ordenando a los sujetos obligados, en este caso a las autoridades, el que hagan dentro de sus portales electrónicos un portal ciudadano. Eso quiere decir que cualquier persona, independientemente de su preparación académica, tenga acceso a ese presupuesto y lo pueda leer de manera fácil y sea entendible de manera sencilla. Entonces estamos nosotros dictando un criterio donde le estamos diciendo a todos los sujetos obligados: oye, en tu portal sube por favor el presupuesto, pero dando ciudadano, de tal manera que cualquier persona lo pueda leer. Ese es el criterio que estamos resolviendo ahorita. Muchas gracias, consejero. Bien, no habiendo más comentarios, estando suficientemente discutido el punto, le solicito a Contralor someta en votación nominal la aprobación de la actualización de la guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de México. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno de IPC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la actualización de la guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, cuyo sentido es aprobar la actualización, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor de la propuesta y del proyecto. Maciel López, a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar la actualización de la guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la actualización de la guía referencial de criterios para la interpretación
y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Se le instruye para que informe al coordinador de evaluación y seguimiento para que esta guía referencial actualizada sea notificada a los sujetos obligados y para que sea publicada en el portal de obligaciones de transparencia de este órgano garante. Y aprovecho la ocasión para nuevamente hacer una atenta invitación a los sujetos obligados para que sus portales de obligaciones reflejen nuevos requerimientos de la ley y de la guía referencial. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito por favor dar lectura al siguiente punto del orden del día. Quinto punto, asuntos generales. Bien, en asuntos generales propuse someter a consideración de este pleno la aprobación para que la titular de la coordinación de asuntos administrativos de administración y procedimientos proceda a suplir la ausencia de la secretaria ejecutiva toda vez que ésta se encuentra incapacitada, y para poder continuar con los desarrollos de los trabajos del propio instituto así como de las sesiones del pleno. Solicito someter a aprobación, a consideración de los integrantes de este pleno, se apruebe el nombramiento como secretario temporal, como subsecretaria ejecutiva a la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos, a la contadora María Isabel González Rodríguez, para que continúe supliendo en los términos que lo ha venido realizando y para estar en concordancia con lo señalado en nuestro propio reglamento. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de que la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos supla en la ausencia a la secretaria ejecutiva, sometiendo su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho el consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor de la propuesta. García López, a favor de la propuesta. Consejero presidente, le informó usted que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor de la propuesta. Le informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar que la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos supla la ausencia de la secretaria ejecutiva. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta para que la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos supla la ausencia de la secretaria ejecutiva, por lo cual se instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de dicha titular y proceda a desarrollar las funciones que ésta venía realizando. Bien, no habiendo más comentarios, y antes de toda vez que no hay mayores puntos en el orden del día, le voy a solicitar nos informe a los integrantes de este pleno los acuerdos a los que hemos llegado el día de hoy. Se aprobó en primera instancia el acta de la sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2014. Se aprobaron los 3 proyectos de recursos de revisión 95, 102.10. Se aprobaron los 3 proyectos de resolución de las denuncias públicas 07, 08 y 09. Se aprobó la actualización de la guía referencial de los criterios para la interpretación y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Y se aprobó que la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos supla en la ausencia a la secretaria ejecutiva. Escuela. Gracias. No habiendo mayores comentarios, le solicito, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Bien, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC, se establece el día jueves 20 de noviembre de 2014 en esta ciudad de Mexicali, en el lugar y la hora que se señale en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este instituto. Bien, y siendo las 12 horas con 17 minutos de este día jueves
12 de noviembre de 2014, se clausura esta segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAIBC. Por su presencia y atención, muchas gracias.